Ya estamos. Pues vamos a continuar con el capítulo número 38 del libro de Job, mis amados hermanos. Seguimos avanzando para la gloria de Dios. Y bueno, aquí vamos a ver cómo Dios le habla a Job ya. Recuerden que fueron los 5 capítulos anteriores, pues, ¿cómo se llama? La situación de Eliud hablando muchas repeticiones para Job y tratando de convencerlo, ¿verdad? Pero pues ahora es el Señor quien le habla a Job desde un torbellino. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, fíjense que durante los 35 capítulos anteriores, desde Job 2, pues Dios ha estado directamente, entre comillas, como ausente del relato, ¿verdad? No leemos nada del rol directo de Dios ni en consolar, ni en hablar, pues ni siquiera hacer una expresión de estar sosteniendo a Job en medio de la crisis que Job estaba pasando, ¿verdad? Entonces, durante ese tiempo, Job clamaba repetidamente porque Dios le hablara. Recordemos cómo Eliú vio la tormenta que se acercaba y habló sobre la presencia de Dios en un fenómeno tan poderoso como era un vendaval, una tormenta. Y sin embargo, pues aquí, pues ya escuchamos al mismo Dios hablarle a Job. ¿Por qué? Pues porque Dios ciertamente resolverá esta disputa que se ha dado entre los amigos de Job, Eliú y el mismo Job. Pero ahora Dios lo hará a la manera de Dios, a su perfecta manera, ¿verdad? Job quería que la arreglara probando que él estaba bien y explicando la razón de todas sus aflicciones. Y los amigos de Job querían que Dios probara que ellos estaban en lo correcto y que Job reconociera su error. Entonces, ellos querían que Dios arreglara esta disputa a su manera, a la manera de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero pues sabemos que Dios no va a satisfacer ninguna de estas explicaciones. Significativamente, pues Dios no respondió evidentemente a las preguntas de Job de inicio, ¿verdad? Y por lo menos en una primera impresión, pues no parecen tener nada que ver con el problema principal de por qué Job ha sufrido tan severamente cuando ha hecho todo lo humanamente posible por mantener una buena relación con Dios. El Señor aparentemente no dice nada sobre esto, pero vamos a ver qué es lo que realmente le responde el Señor a Job. Pues de esta manera vamos a ver cómo significativamente Dios no respondió inmediatamente y mucho menos directamente a los amigos de Job, ni a los ancianos, ¿verdad? Como fueron Elifaz, Bildad o Sofar, o al amigo joven Eliú. Dios respondió directamente a Job. Y tal vez esto fue porque Job era el único acusado injustamente. Y aunque estaba equivocado, ¿verdad? Estaba más cerca de la verdad que cualquiera de los otros protagonistas de este relato. Y tal vez esto fue porque Job fue el único del grupo que activamente clamó al Señor, a Dios, y, y estuvo en oración constante durante la dura experiencia que estaba viviendo. Y pues obviamente entendemos aquí que solo Job habló con Dios, pues ahora el Señor solo hablaría con Job. Esto nos lleva a comprender, mis amados hermanos, que Dios va a traer la bendición de su palabra, de su respuesta, de la cercanía, de la intimidad, de la coinonía o de la relación con aquellos que nos atrevemos a orar a Dios, a establecer esa comunicación, ¿verdad? Y no es porque Dios sea mala onda y que diga, ay, como tú no me hablas, pues yo no te hablo. No, simplemente Él comprende que pues si uno no ora a Dios, eso es porque no le interesa a uno lo que Él pueda decir o lo que Él pueda hacer. Entonces, Él, en el respeto que siempre nos ha mostrado, pues siempre nos va a permitir ponernos en esa condición, ¿verdad? Mantenerse al margen respecto de la gente que no tiene esa condición de orar a Dios. Y así es. Y entonces, fíjense bien.
Vemos cómo dice la palabra de Dios que respondió Jehová a Job desde un torbellino. Fíjense que aquí, cuando describió Eliú cómo se despejaba la tormenta, probablemente lo mencionó antes de que la tormenta totalmente o realmente se hubiera despejado. Ahora, pues en esa misma tormenta, Dios le habla directamente a Job. Entonces, fíjense bien que repetidamente el torbellino es asociado con la presencia divina a lo largo de la palabra de Dios, de la Biblia misma. Este torbellino pues nos da la idea clara de que Dios nos habla, ¿verdad? De la poderosa e incontrolable fuerza, naturaleza del Dios mismo, que Él es como un tornado, ¿verdad? Que no puede ser controlado o poseído. Ese es realmente, no sé si ustedes han visto tornados o torbellinos de gran magnitud, en donde pues simplemente se hace hasta un caos a donde pasa porque hay destrozo, hay fuerza, hay una fuerza descontrolada, ¿verdad, mis amados? Entonces, pues aquí vemos como, por ejemplo, la palabra de Dios nos habla acerca de torbellinos muy particularmente en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 de los versículos 1 al 11, pues se nos explica allí cómo Dios se llevó a Elías al cielo en un torbellino. En el Salmo número 77, versículo 18, y en Nahum, capítulo 1, versículo 3, nos habla acerca de la presencia de Dios que está en el torbellino. Isaías 66, 15, Jeremías 4, 13 y 23, 19 nos habla de la venida de Dios que será como un torbellino. Y en Ezequiel 1, del versículo 4, pues nos habla acerca de cómo Dios se le aparece a Ezequiel en un torbellino. Por lo tanto, podemos ver que la expresión de torbellino en la palabra de Dios representa la grandeza, la fuerza y la visitación de Dios al hombre. ¿Ok? Recuerden lo que sucedió en Job 1:19 también. Los problemas de Job comenzaron cuando un gran viento mató a sus hijos, ¿verdad? Un torbellino propiamente. El Señor estaba en esa tormenta y ahora habla desde la tempestad también. Bueno, ya de los versículos 2 al 3, pues Dios llama a Job a rendir cuentas. Aquí bien vemos la realidad del hombre delante de un Dios todopoderoso. Cualquier hombre, todo mundo, ustedes y yo, tendremos un día que llegar a rendir cuentas a Dios. Y por eso le pregunta a Dios entre el versículo 2 y 3, ¿quién es ese que oscurece el consejo con plan sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí vemos con justa razón y podemos preguntarnos aquí, ¿a quién le hizo Dios esta pregunta? Podría haber sido dirigida directamente a Eliú, quien fue el orador anterior que fue interrumpido ya por esta palabra del Señor y quien afirmaba hablar de parte de Dios, ¿verdad? Pero pues tenemos que ver que esto ha sido interpretado de diferentes maneras, como aplicado a Job o a Eliú. Eh, Pudiera ser que esto hubiera sido realmente para Eliú, pero sin embargo, también podemos decir que todos los personajes que intervinieron en este drama, ¿verdad? Pues oscurecieron el consejo con palabras sin sabiduría. Cada uno de ellos, tanto Job como Elifaz, como Bildad, Zofar y aún el mismo Eliú, habló sin un conocimiento correcto de lo que ustedes y yo pues ahora sabemos desde el capítulo 1 y 2 de Job. Y no debemos pensar que Dios esperaba que supieran lo que no podían saber, ¿verdad? Más bien, esperaba que apreciaran que habían sido aspectos del asunto que solamente eran conocidos para Dios y desconocidos para el hombre. Y estos aspectos daban sentido a lo que no parecía tener sentido. Entonces, ¿qué me quiero dar o qué quiero decir con esto? Que va a haber cosas, mis amados hermanos, que sucedan en nuestra vida, a nuestro alrededor, y que de momento nosotros no podamos
encontrarle sentido a lo que está pasando. Pero lo que sí tenemos que hacer es, por fe, creer verdaderamente que Dios está atrás de todo y que Dios tiene control de todo y que Dios permite algo de lo que a lo mejor no podemos entender para glorificar su nombre, para que Él sea el exaltado cuando sea el tiempo necesario. Y nosotros en esa fe entender que si Dios lo permite es porque nos conviene, porque a final de cuentas vamos a ver que lo que nos sucedió, Dios lo utilizó para bendición nuestra. Y eso es lo que esperaba Dios de parte de Job, de todos ellos. Y es lo que espera de ti y de mí, que no necesariamente hagamos conjeturas o hagamos ideas y hablemos, a lo mejor sí de lo que sabemos de la palabra de Dios, pero no en el contexto general. Y de esa manera, pues no actuar equivocadamente delante de Dios. Después dice el Señor, ahora ciñe como varón tus lomos. Miren, mis amados, Job se había quejado con anterioridad de que Dios estaba luchando en su contra en una gran prueba, ¿verdad? Lo pudimos leer ahí en Job 16. Y podríamos decir que Job, sin saberlo, pues en realidad estaba luchando contra Satanás. Ahora ciertamente lucharía con Dios. Y Dios lo retó a ceñir sus lomos como varón. Cuando un hombre actúa como hombre, pues Dios puede hablar con él y él con Dios. Y esa es una declaración de dignidad, mis amados. Obviamente Dios pretende que nosotros hablemos con él de una manera ya equilibrada, ¿verdad? No como infantiles, no como infantes, sino más bien como personas entendidas, desarrolladas o maduras, como para poder tener un diálogo correcto con Dios en este nivel. Escúchenme. Ya cuando Dios toma la decisión de hablar directamente con alguien, es porque ya lo está viendo a una altura diferente, ¿ok? Y por eso le dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, ahora viene la realidad delante de Dios. Job había insistido en que Dios le diera respuestas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues ahora Dios voltea el asunto y le dice a Job que antes de que responda él, o sea, Dios a las preguntas de Job, pues Job tenía que responder algunas preguntas delante de Dios. Y fíjense cómo las preguntas que Dios tenía para Job, pues eran simplemente imposibles de responder y llevaban la intención de mostrarle a Job que realmente no tenía lugar para demandar respuestas de Dios. Eso nos tiene también que quedar muy claro, mis amados. Nosotros, ¿verdad? No podemos exigirle a Dios de una manera así, en exigencia, que Él conteste a todas y cada una de nuestras preguntas. Recordemos quién es Dios, recordemos quién es el poderoso, quién es el rey del universo, el amo del universo. Entonces no podemos llegar con el amo del universo a exigirle que responda a nuestras demandas. Pero sin embargo, quiero decirles, ver esta aparición de Dios a Job solo como una reprensión es un grave error. Dios no solamente se apareció a Job para específicamente reprenderlo y caerle encima como desquitándose. No, Dios ahora se ha aparecido a Job. Y la mayor agonía, recuerden, de Job era que sentía que Dios lo había abandonado. Y ahora sabía que no había sido así. Ahora venía, perdón, ahora venía Dios en una condición clara de manifestación directa al que había sentido que Dios lo había abandonado. Y quiero decirles que, como en cualquier revelación verdadera de Dios, hay muchos elementos que harán que Job, por ejemplo, se sienta pequeño delante de la grandeza de Dios. Sin embargo, esto no podía quitarle el increíble consuelo que Job sintió simplemente al estar una vez más conscientemente en la presencia de Dios. Amados, la gran mayoría de los que estamos aquí ya experimentamos la presencia de Dios y también buscamos la presencia de Dios. Entonces, cuando de repente sentimos que no hemos llegado a esa condición,
pues nos sentimos hasta frustrados, ¿verdad? Pero la gloria sea para el Señor, porque cuando Dios se vuelve a mostrar a nuestras vidas, pues simplemente experimentamos algo glorioso. Aquí Job supo a través de la teofanía que Dios no lo había abandonado. ¿Qué es una teofanía? Es una representación o una presentación de Dios a través de los elementos, ¿verdad? Y es como Dios se presenta en nuestras vidas. Recuerden que una teofanía que hemos visto, por ejemplo, cuando decimos que el Espíritu Santo nos unge como un buen óleo, ¿verdad? Es una teofanía. No es porque el Espíritu Santo sea aceite, pero sí viene a nuestra vida a darnos una unción especial para, por ejemplo, sanar heridas, ¿verdad? En este caso, la teofanía que está presentándose es que Dios se presenta a través del torbellino para justamente manifestarse y que Job entendiera que Dios no lo había abandonado. Vemos aquí cómo gradualmente Job se dio cuenta de que sin saber por qué estaba sufriendo, podía enfrentarlo, siempre y cuando estuviera seguro de que Dios era su amigo. Y aquí Dios vuelve a mostrarse de una manera especial. Podemos imaginarnos una pequeña sonrisa seguramente en el rostro de Job a lo largo de su interrogatorio, ¿verdad? Aunque Dios apropiadamente lo humilló y lo trajo al arrepentimiento. Aún así, Job podía sonreír como un niño que anhelaba la presencia de su ausente padre ante el regreso de este, ¿verdad? Aún incluso cuando le viniera a dar pau pau, aún incluso cuando el padre hubiera venido a corregirlo, a reprenderlo. Aún así el niño sonríe porque su padre está aquí otra vez. Espero que me esté dando a entender correctamente. Mis amados, qué bendición es, aun cuando ahora sí sabemos o pudiéramos saber que Dios, ¿verdad?, nos está dando un correctivo, pero ver la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, es lo más glorioso. Y aún en esa condición, pues podríamos decir, Señor, gracias porque siento tu corrección, pero te siento a ti, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que le sucedió a Job. Entonces, que Dios hable, pues ya es suficiente para Job, simplemente, ¿verdad? Lo único que necesita saber es que todo sigue bien entre él y Dios. No sé si a ustedes les ha pasado cuando alguien de repente tiene una disputa con ustedes y sobre todo seres amados, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los padres tienen una discusión con los hijos y de repente como que se rompe la relación y se dejan de hablar por un tiempo. Pero cuando se restablece esa comunicación, pues lo único que se necesita saber es que todo está bien, que ya pasó la condición del por qué se dejaron de hablar y que todo va a estar nuevamente en la normalidad, que se va a perdonar, que se va a arrepentir, que lo que tenga que suceder, pero que ya otra vez están en esa relación interpersonal. A este punto, mis amados, no importa mucho sobre qué hayan hablado Dios y Job o tú y la persona con la que te dejaste de hablar durante un tiempo. Cualquier tema será suficiente para una conversación satisfactoria entre amigos, entre hermanos, entre padre e hijo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es la compañía del otro lo que se disfruta. ¿Sí o no? Es cuando alguien de repente te vuelve a hablar después de mucho tiempo y a lo mejor no hay ni tema de conversación, pero el hecho de sentirte cerca de esa persona pone todo como en orden, ¿verdad? Y se siente agradable. Pues aquí es lo que está, yo creo, sintiendo Job. Y bueno, ya en la segunda parte de este capítulo, Dios cuestiona a Job acerca de lo que no sabe y le pregunta directamente si conoce los secretos de la creación del mundo, por ejemplo. Y voy a leer para ustedes del versículo 4 al 7 y dice la palabra de Dios: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios?
Fíjense cómo aquí la intención de esta pregunta, ¿de dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pues es evidente, ¿verdad? Job no se encontraba en ningún lado cuando Dios fundaba la tierra. Sí, sabemos que no todos nosotros, todo el ser humano, toda la creación de Dios estaba en su corazón, en su mente de Dios cuando Él fundó todo esto, ¿verdad? Ahí estaba Job también en la mente y en el corazón de Dios, pero no precisamente estaba en una condición activa ni participante. Dios era antiguo en poder y sabiduría, y Job nunca podría ser considerado al mismo nivel de Dios, así como ninguno de nosotros, ¿verdad? Dios básicamente le está diciendo, Job, si tú puedes responder estas cosas, entonces eres apto para cuestionarme. Y si no puedes responder estas cosas, entonces no tienes lugar para demandar respuesta de mi parte. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos que caer en esta realidad. Ustedes y yo no tenemos elementos de juicio para contestar una sola pregunta de parte de Dios. Por lo tanto, eso nos imposibilita a nosotros exigir respuestas de parte de Dios. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo Job simplemente estaba abrumado con los misterios y las paradojas para las cuales él no tenía respuesta. Pero en medio de todo llegó a entender lo que era demasiado bueno para ser dicho, que Dios sabe lo que hace en su creación, en su universo. Dios tiene el control de todo, mis amados. Estas preguntas que Dios le hizo a Job en este momento también sirvieron al propósito de recordarle a Job que había muchas cosas que él no sabía. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿es esta la dificultad contra la cual el alma de Job se golpea fuertemente, ferozmente? Este es el punto oscuro en un universo donde todo lo demás es radiante y transparente a su vista. ¿O está rodeado por todos lados por lo que sus ojos no pueden observar, no pueden penetrar? Si nos damos cuenta, hay muchas cosas que ustedes y yo no vamos a poder ver, no vamos a poder ni siquiera tener una pequeña idea de lo que está pasando. Pero dejemos que Dios sea Dios. Esta declaración también nos recuerda que Dios ciertamente puso los fundamentos de la tierra. Él es el creador del cielo y de la tierra, tal como se registró en Génesis, en Génesis 1, ¿verdad? Y entonces ustedes y yo, junto con Job, debemos dejar toda la creación de Dios, debemos dejar que Dios sea Dios. Él es el que ordenó las medidas. Él es el que puso los fundamentos, la base. Y nadie de la creación, nada de la creación estuvo presente justamente en los inicios de lo que Dios hizo para su gloria. Así que, pues, ni Job ni nosotros, pues no tenemos conocimiento sobre las medidas o fundamentos de la tierra. La tierra, en efecto, tiene sus medidas y fundamento. Sin embargo, Job ni nadie las conocemos. Últimamente, por la ciencia, hemos tratado de darle forma y sentido a esta condición de las medidas y del fundamento, pero la verdad, mis amados, el ser humano siempre se va a quedar corto. Tendrá alguna idea, llegará a tener alguna situación muy cercana a lo que son medidas y fundamentos de parte de Dios, pero difícilmente vamos a poder nosotros generar lo que Dios sí sabe con exactitud. ¿Qué razón puede dar Job de por qué Dios hizo la tierra de tal longitud y anchura y no más, no menos? ¿Cuánto menos sabe el hombre de los secretos de Dios y sus inescrutables juicios, mis amados? Miren, el hombre podrá tomar la medida ya de la tierra, del diámetro de la tierra, del peso de la tierra, si ustedes quieran, pero jamás, mis amados hermanos, nos vamos a dar siquiera una idea de del por qué Dios estableció esas dimensiones para la tierra. Hoy nos damos cuenta de que la tierra tiene dimensiones perfectas,
junto con la luna y el sol, y están a la distancia perfecta para generar muchas cosas como las mareas, los eclipses, toda la interacción que tienen el sol, la luna y la tierra para poder permitir que la vida se dé aquí en la tierra. Este es como un oasis en medio de un gran desierto. Eh, Sabemos que Dios tiene la capacidad y el poder para crear otro tipo de entes o de vida, algún tipo de vida que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar en otro lugar del extenso universo. Él tiene la capacidad. Y si Él así lo decidió, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero nosotros lo que sí vemos es que Dios estableció situaciones muy particulares para la vida aquí en la tierra. Y tan es así que nos dejó su bendita palabra como un manual de usuario, ¿verdad? Como un manual de vida para aquí, para la tierra. No lo dejó como para que pudiéramos ir a algún otro universo, bueno, más bien a una otra galaxia y encontrar vida y tratar de vivir allá como se vive por allá. No, Dios lo estableció para aquí, para la tierra, y nos dio fundamento y nos dio todo lo que necesitamos para poder existir correctamente aquí. Entonces nos damos cuenta de que nosotros humanamente estamos increíblemente limitados respecto al poderío, a la grandeza y a la autoridad de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto nos dice que los seres angelicales, llamados aquí en las escrituras, en esta parte del libro de Job, llamados como las estrellas del alba y los hijos de Dios, ellos sí fueron testigos de la creación de la tierra, escúchenme bien, de esta parte de la expresión de vida como para el ser humano. Y se regocijaron ante la gloria, el poder y la sabiduría de Dios en la creación. Y especifiqué que fue para lo de la tierra, porque obviamente cuando Dios creó el universo y todo cuanto en ello hay, ¿verdad? Simplemente tampoco existían esos testigos, esos seres angelicales. Ellos vinieron a ser creados después de la creación del universo. Y es así como podemos nosotros comprender que ya cuando creó Dios la tierra, pues ellos ya estaban como testigos, ¿verdad? Y se regocijaban. Se regocijaron en Dios y lo bendijeron por sus obras, por lo cual Dios da a entender que ellos no le aconsejaron y mucho menos le ayudaron de ninguna manera en realizar su obra. Pero también vemos que no se desagradaron o censuraron ninguna de las cosas que Dios hizo, como Job había asumido que sucedió con las obras de su providencia, las cuales no son inferiores a las de la creación. ¿Se acuerdan cuando él maldijo el día, verdad? Cuando Job nació. Y él quería que no hubiera existido ese día. Eso es una forma, mis amados hermanos, de simplemente mostrar desagrado o censura de lo que Dios ha hecho. Y es allí a donde seguramente por eso Dios hace un reclamo a Job. Nosotros no somos nadie como para manifestar una situación de censura o de desagrado por lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, mis amados, es porque Dios así lo quiere y lo tenemos que comprender por fe. Porque a final de cuentas eso es lo que más nos acerca a Dios. Es lo que verdaderamente nos une a Él con desesperación. Lo hablábamos ayer en la predicación. En muchas ocasiones Dios necesita llamar la atención de su creación a través de circunstancias muy particulares, que de otra manera, mis amados, estaríamos muy lejos de Él. Entonces, es por eso que nosotros debemos regocijarnos. Todos ustedes y yo, así como dijo que se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿verdad?
eh, tenemos que regocijarnos cuando Dios está haciendo las cosas. Aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque tengamos dolor o sufrimiento, ustedes y yo ahora podemos comprender que hay un objetivo mayor que solamente hacernos sufrir. ¿Cuál fue el objetivo que Dios tuvo cuando permitió que Satanás hiciera estragos en la vida de Job? Fue algo mucho mayor, increíblemente mayor que solamente mostrar providencia para la vida de Job. Dios se exaltó su nombre a través de todo esto que pasó con Job. Y si lo que tú estás pasando en este momento, tu dolor físico, tu enfermedad, tu angustia económica, lo que estés pasando, lo que estemos pasando, porque yo también estoy ahí, ¿verdad? Es para que Dios glorifique su nombre, pues bendito sea Dios, mis amados. ¿Qué podemos dar nosotros para glorificar verdaderamente el nombre de Dios, sino ser simplemente obedientes y comprender que Dios tiene un propósito y un objetivo y declarar la gloria de Dios en nuestra vida, aún en medio de lo que estemos pasando? Y así es como debemos comportarnos, mis amados hermanos. Ya del versículo 8 al 11, hay una pregunta muy particular. Dice, ¿conoces los límites del océano? Y dice la palabra de Dios, ¿quién encerró con puertas del mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Bueno, pues aquí son preguntas bien específicas, ¿verdad? Y esta es probablemente una referencia a la obra de Dios en el segundo día de la creación, ¿se acuerdan? Ahí en Génesis del capítulo 1 de los versículos 6 al 8, cuando Dios dividió las aguas y separó la tierra del mar, ¿verdad? Y dejó tierra seca y dejó establecido la condición del mar. Obviamente Job no se encontraba cerca cuando Dios hizo todo esto y por lo tanto no tenía ni idea de cómo fue hecho. Tú y yo no podemos tener ni siquiera tantita idea de cómo pudo haber sucedido todo lo que Dios creó. Fíjense, en el antiguo mundo semítico, o sea, en el antiguo mundo de los judíos, el control del embravecido mar era un símbolo único de poder divino y autoridad, al grado de que Dios muestra un poder ilimitado, sobrenatural, cuando simplemente divide el mar rojo, cuando divide el río, ¿verdad? Cuando permite que los semitas o los judíos pudieran pasar justamente por ese lecho seco y conteniendo al mar como si estuvieran sobre muros gigantescos, conteniendo la fuerza y el peso de esa cantidad de agua, mis amados. Y es por eso que dice él, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Aquí vemos cómo Job pues no tenía conocimiento de cómo Dios puso los límites para el mar. Job sí sabía que tales límites existían, pero él no podía explicar exactamente cómo o por qué fueron puestos esos límites. ¿Tú te has preguntado por qué Dios le puso límites al mar? Después ya de los versículos 12 al 18, Dios le pregunta a Job si comprende la naturaleza de la tierra. Y dice la palabra de Dios, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura, como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú
hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Miren, esta pregunta, ¿le has mandado tú a la mañana en tus días? Que Dios le hizo, ¿verdad? A Job, pues es maravillosa, mis amados. ¿Qué es lo que le está preguntando realmente? Job, ¿has hecho tú que llegue la mañana por lo menos una vez en todos los días de tu vida? ¿Es algo que tú puedes hacer? Obviamente nosotros no tenemos esa condición, ¿verdad? Job, mucho menos. Nadie. Solamente Dios. Le dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Job probablemente ni siquiera sabía, ¿verdad?, que había fuentes del mar, y mucho menos entrar a ellas. Ciertamente no conocía otras cosas ocultas como las puertas de la muerte o los fines de la tierra. Ya del versículo 19 al 24, pues le pregunta si comprende la naturaleza de la luz, de la oscuridad y del cielo. Y dice la palabra de Dios, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Fíjense aquí cómo vemos que fue como si Dios preguntara, Job, ¿sabes de dónde viene la luz? ¿Conoces su naturaleza y su fuente? Pues miren, aquí en este pasaje la luz y la oscuridad son personificados y asociados como seres misteriosos cuyo lugar está fuera del alcance del hombre. Necesitan una guía que los ayude a encontrar el camino a casa. Dios puede hacerlo, pero Job no. Ustedes y yo no podemos negociar nada con estos fenómenos, ¿verdad? Si tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Tal vez aquí Dios nos está mostrando cuán viejo era Job y cuán sabio era efectivamente, ¿verdad? Porque él de alguna manera le dio sabiduría. Dios en este caso invitaba a Job a hablar en cualquier momento y por eso le hace ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? Pues mis amados, recordemos que en diferentes espectaculares ocasiones, en el registro bíblico, Dios utilizó y volverá a utilizar el granizo, ¿verdad?, como herramientas, como armas de destrucción contra los hostiles que estén en contra de Dios y del pueblo de Dios. Recordemos cómo el granizo es frecuentemente encontrado como una herramienta de juicio de parte de Dios en contra de sus enemigos. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Egipto, allí en Éxodo 9:24? Cuando con los cananitas en Josué 10:11, cuando vino juicio en contra de el apóstata Israel, el pueblo de Dios mismo, y veremos lo que va a suceder en Gog y Magog. Eso ya lo declaró nuestro Padre Celestial proféticamente en Ezequiel 38:22. Y también vamos a ver la condición contra una rebelde tierra en la gran tribulación. Al final, ¿verdad? Lo vamos a ver ahí en Apocalipsis 16, versículos 20 y 21. Entonces vemos cómo el granizo es algo que Dios utiliza pues con una autoridad que solamente Él tiene. Aquí se supone que Dios lo tiene almacenado como su tesoro, porque el Señor piensa, ¿verdad?, sobre la nieve lo que el hombre piensa sobre el oro. Es un tesoro para Él. ¿Por qué? Porque Él lo va a usar en el momento correcto para Él. Y ya de los versículos 25 al 30, le pregunta que si entiende la naturaleza de la lluvia y sus efectos. Y le dice en la palabra, ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra, la tierna hierba?
¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Eh, Vemos cómo en la sección anterior, mis amados, Dios habló de su sabiduría en el manejo y uso de la nieve y el granizo. Pero ahora aquí está hablando de su habilidad para diseñar sistemas de drenaje, o sea, el conducto al turbión. Y vemos claramente cómo cuando hay inundaciones, cuando hay lluvias intensas, ¿verdad? Dios le da el conducto adecuado, le da el cauce a las aguas y muchas veces nosotros hemos querido contener el cauce de las aguas y simplemente no se puede. Hemos visto cómo en grandes inundaciones, cuando el agua agarra fuerza como un turbión, destruye absolutamente todo a su paso. Y es Dios el que le da el cauce correcto, ¿no? Dice, ¿tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? Mis amados, recordemos que en Job 36 y 37, Eliú utilizó el ciclo del agua, ¿verdad? Como se mostraba en la tormenta que se acercaba, y lo utilizó como un ejemplo de la grandeza de Dios. Y es verdad, aquí Dios tomó crédito por saber cómo estaban diseñadas y eran mantenidas estas cosas, y le preguntó a Job si él tenía conocimiento similar. Entonces, Dios le mostró a Job que el hombre era totalmente incapaz de provocar lluvias. Fíjense cómo aquí voy a citar a Charles Spurgeon, y él, este hombre, tomó esta idea y comparó la lluvia con la gracia de Dios. Y cito, si ambas casas del Parlamento fueran convocadas al mismo tiempo y la reina se sentara en su trono de Estado y unánimemente aprobaran y ordenaran que cayera la lluvia, aquel que se sienta en los cielos se reiría. Él haría escarnio de ellos, pues la llave de la lluvia solo está en manos de Jehová. Así es exactamente con la gracia de Dios. Ni usted ni yo podemos ordenarla. La presencia del hombre más santo en medio de nosotros no puede por sí mismo traerla sobre sí. La predicación más sincera, la doctrina más espiritual, la obediencia más fiel a las ordenanzas, no nos llevan a recibir la gracia. Dios debe darla. Él es absoluto soberano y dependemos totalmente de Él. Fin de la cita. ¿Cómo ven? Spurgeon tiene mucha razón, ¿verdad? Ustedes y yo dependemos de lo que Dios quiera darnos por su gracia, por su misericordia. Entonces, viene el versículo 31 al 33 y le pregunta si conoce la naturaleza de las constelaciones. Y dice la palabra de Dios, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Vemos aquí cómo Dios no solo desafió a Job sobre su falta de conocimiento, también expuso su falta de poder y grandeza en comparación con Dios. Evidentemente Job no era capaz de manejar o dominar o cambiar ninguna de las estrellas o constelaciones en el cielo. Sin embargo, Dios puede. Dios puede hacer eso. Con estos grandes y casi extravagantes ejemplos que señalan lo que Job no sabía, debemos recordar que el propósito de Dios aquí en este preciso pasaje bíblico que estamos estudiando no era humillar a Job. Más bien aquí Dios parece casi como jugando, ¿verdad? Al hacer el punto de que Él es el omnisciente y el hombre no. O sea, está haciendo una referencia muy clara de qué somos nosotros delante de Él. Y es como cuando un padre, ¿verdad?, empieza a jugar con su hijo. Y obviamente, pues, la fuerza del padre, la capacidad del padre es increíblemente mayor. Y empieza a jugar y no
Y por ejemplo, yo he visto padres, yo no sé jugar fútbol, pero he visto padres que empiezan a jugar con sus hijos y no dejan que el hijo le quite la pelota, ¿verdad? Y andan para allá y para acá con la pelota. No lo hacen con el objetivo de humillar a su hijo, para nada. Simplemente lo hacen con el objetivo claro de hacerle saber al hijo quién es el padre y quién es el hijo. Así es justamente lo que está pasando con Job. No nos vayamos con la mentira que Satanás pudiera traer a nuestra vida de pensar que Dios está humillando a Job y que lo está maltratando. No, simplemente está poniendo las cosas en orden. Y por eso Dios con la mano en la cintura le dice, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones en los cielos? Donde quiera que esté, ¿verdad? Cualquier estrella, cualquier galaxia. El punto es claro, mis amados. Todo está sujeto y atado a Dios. Él es el que las guía alrededor del cielo a su voluntad. Es algo que ningún hombre podríamos hacer. Podemos estudiar las estrellas, podemos estudiar, pero ahora nos estamos dando cuenta cómo muchas cosas se mueven, no con el patrón que el hombre ha estudiado y que piensa que va a seguir sucediendo como lo estudió y como lo pudo analizar. Y por eso Dios hace una pregunta muy fuerte. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Miren, como muchos en el mundo antiguo, Job probablemente entendía el arreglo y los patrones en el cielo estrellado, así como lo entendemos el día de hoy a través de grandes estudios, ¿verdad? Ya con los telescopios que Dios permite que tengamos. Sin embargo, no podemos siquiera comenzar a explicar las fuerzas naturales que gobiernan todo este arreglo, o sea, las ordenanzas de los cielos. Hay cosas que todavía están en una nube, en una oscuridad para el hombre, y tratan de dilucidar de alguna manera cómo el universo se está manifestando. Y hay muchas cosas que se quedan solamente en teoría y que no van a ser comprobables porque no tenemos la capacidad ni la tendremos seguramente hasta que estemos en la presencia de Dios y le podamos preguntar, oye Señor, ¿cómo es que se mueve un púlsar? ¿Cómo es que se mueve una constelación? ¿Cómo se mueve una galaxia? ¿Por qué le diste una forma especial, por ejemplo, a nuestra galaxia, ¿verdad? A la Vía Láctea, que tiene una forma muy especial y que es lo que permite vida aquí en la Tierra. Porque sin esa forma tendríamos un caos. Y hay cosas tan increíbles, mis amados, tan insondeables en la manifestación de Dios, que precisamente por eso Dios, ya entre el versículo 34 al 38, le pregunta al hombre propiamente. Yo lo veo así como al hombre, ¿verdad? A Job directamente, pero como para todos nosotros. ¿Conoces la naturaleza de las nubes, el clima y la mente humana? Bueno, pues aquí vemos cómo dice la palabra de Dios. Dice, alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Recordemos que toda esta palabra, mis amados hermanos, es una palabra poética, ¿eh? Fue el estilo literario que se utilizó para escribir todo esto. Y por eso vemos este tipo de expresiones. Obviamente hay cosas que se salen hasta de nuestra imaginación. Por ejemplo, alzarás tú las nubes con tu voz. O sea, Job no solo no tenía autoridad sobre el cielo estrellado y las constelaciones, tampoco la tenía sobre las nubes y los relámpagos. No tenía poder sobre los fenómenos naturales, ni cerca ni lejos de él. Y después vienen preguntas muy particulares. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Se han dado cuenta? ¿Quién desarrolló la mente humana como para que podamos tener no solo inteligencia,
Dice, o quién dio al espíritu inteligencia, sino también memoria. ¿Quién realmente le puso al hombre el poder de decisión en una condición de sabiduría, de inteligencia? Job sabía que el hombre tenía inteligencia y sabiduría, tiene, ¿verdad? Y que esta inteligencia debió haber sido dada por un diseñador inteligente, obvio. Como todos los hombres, la capacidad intelectual de Job no era el producto de la casualidad o de procesos misteriosos. Tú y yo sabemos que fue diseñada por un gran Dios, por un gran diseñador, un gran creador. Y es interesante considerar que la ciencia moderna ha hecho un gran progreso asombroso, ¿verdad? En responder algunas de las preguntas que Dios le hizo a Job. Miren, por ejemplo, pues nosotros ya podemos ver cómo la ciencia moderna entiende mucho más sobre las medidas de la Tierra, como les decía. La ciencia moderna entiende mucho más sobre las fuerzas gravitacionales, por ejemplo, que mantienen a la Tierra suspendida. La ciencia moderna, pues, sabe mucho más sobre los sistemas meteorológicos e hidrológicos de la Tierra. De hecho, ya comprendemos el ciclo del agua, ¿verdad? La ciencia moderna sabe mucho más sobre la naturaleza de la luz. Ahora sabemos que la luz se comporta como partículas y también como ondas. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que Dios ha permitido. Y este conocimiento incrementado es algo maravilloso y glorioso. Y la indagación científica debe ser aplaudida, sí, es verdad. Es una maravillosa realización de nuestras habilidades como criaturas hechas a la imagen de Dios, que ahora podamos investigar y conocer mejor del mundo natural que se nos fue dado, perdón. Y ciertamente, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así lo dice Proverbios 25:2. Y nosotros, pues ahora, a nosotros Dios nos ha dado la capacidad de escudriñar los asuntos que había encubierto Dios hasta estos momentos. Pero, sin embargo, con todo este conocimiento aumentado, tan maravilloso y glorioso como es, ¿verdad? Pues la humanidad no está mucho más cerca en absoluto de responder estas preguntas que Dios le hizo a Job. Hemos llenado pequeños detalles alrededor de los bordes, pero aún hay un gran espacio entre el conocimiento y sabiduría del hombre y el conocimiento y la sabiduría de Dios. Mis pensamientos no son sus pensamientos, dice el Señor. ¿Ah? Y ahí es a donde nosotros tenemos que humildemente caer en reconocimiento de que Dios es el omnisciente, el que todo lo sabe. Ustedes y yo vamos buscando, ¿verdad?, las migajas de lo que Dios va dejando que nosotros encontremos para ir conociendo un poquito más. Podríamos decir que el acercamiento de Dios con Job en esta sección socava mucho del pensamiento moderno, y es verdad. El pensamiento ilustrado, que emana, por ejemplo, en el siglo XVIII, liberó al hombre de la superstición, pero también exaltó la razón o la sabiduría como la medida de la verdad. Se puede observar que Dios elocuentemente destruye este exceso de confianza en la sabiduría humana en esta presentación a Job. O sea, en el momento que Dios quiere, Él simplemente con una, dos, tres preguntas nos hace trizas y nos hace plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el hombre, con toda su razón y sabiduría, realmente sabe sobre su mundo y sobre el universo en el que habita? ¿Qué sabemos? El hombre no sabe mucho, mis amados, y por lo tanto debe buscar el conocimiento con una confianza humilde en el Dios que sí lo sabe todo. Nosotros tenemos que llegar a ese entendido, mis amados. Y por último, me voy a tomar un minutito extra. Entre los versículos 39 al 41, Dios le pregunta si entiende y domina el reino animal. Y dice la palabra de Dios: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en sus cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento?
cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Bueno, pues en su discurso que Dios le da a Job, pues Dios se movió de la distante expansión de las constelaciones del universo, ¿verdad? Bajo las nubes, perdón, bajó a las nubes, bajó hasta la mente humana y aquí aún más hasta el simple instinto animal, como la habilidad de cazar una presa para el león. Job ni siquiera podía hacer esto. Por lo tanto, era presuntuoso para Job demandar respuestas de un Dios todopoderoso, ¿verdad? De la manera en que lo hizo. Y por eso la pregunta que hace al final, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Pues recordemos que Dios provee de comida para las aves. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 6, versículo 26? Las aves ni se preocupan por sembrar y mucho menos por almacenar, y Dios las mantiene. Sería imposible para Job o para cualquier otro hombre hacerlo, mis amados. Aquí Dios está recordándole a Job la distancia entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Y la opción es de alguna manera aleatoria, mis amados. Como si ese Dios todopoderoso estuviera diciendo, aquí hay algunos especímenes de todas mis criaturas, grandes y pequeñas, aladas y no voladoras, salvajes y domesticadas, pero todas están bajo mi cuidado y mi dominio. Y es verdad, Dios tiene el dominio de todo esto, mis amados. Y es así como llegamos al fin del capítulo número 38. Les voy a pedir que por favor el día de mañana lean el capítulo 39, en donde vamos a ver cómo Dios continúa cuestionando a Job, porque lo está poniendo en un lugar correcto. Amén. Y pues vamos a orar, vamos a darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial.